Hola, bienvenido una vez más a nuestro estudio de vivencias. Vamos a orar para que Dios mande a su Espíritu Santo y nos abra el entendimiento al estudiar su palabra. Oh Padre eterno, poderoso, qué bueno saber que tú eres nuestro mejor amigo. Permite, Señor, que al estudiar tu palabra podamos entender en ella las verdades que tú nos has dejado. Bendice a cada persona que me escucha, que el corazón sea enternecido por el Espíritu Santo. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estamos enamorados, escribimos cartas de amor para enamorar más a nuestro ser amado. Nuestro corazón late más deprisa. Vivimos en un mundo lleno de caos, donde las personas viven en angustia, en temor. Y la carta de amor más poderosa que nos hace llenar de esperanza y renacer a una nueva vida. La carta de amor que nos saca del lodo cenagoso del pecado y me lleva por el camino de la salvación. Es la Sagrada Biblia, una carta de amor que Dios dio al hombre. Una carta de amor que fue escrita por 44 autores. Tiene 66 libros y fue escrita en un periodo de 1500 años. Una carta de amor que nos hace vibrar de amor por Jesús, que nos enseña los eventos finales de la historia del mundo y con exactitud nos muestra los eventos proféticos que se desenvuelven en la historia de este mundo. La Biblia nos enseña historia, cultura, arqueología, poesía. Es el libro de los libros, es el libro más leído del mundo y es el libro más discutido. La Biblia nos enseña que Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de mañana. Y antes de que entremos a nuestro estudio central, al texto central, te pregunto, ¿quién inspiró la palabra de Dios? Respondamos con un escrito está en la Sagrada Biblia. Busquemos en nuestra Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Y mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién inspiró entonces la palabra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Qué evidencia hay de que la palabra de Dios fue revelada? ¿Sabes cuál es la evidencia más poderosa? De que todo lo que está escrito en la Biblia se ha cumplido y otras cosas se cumplirán. La Biblia presenta desde Génesis hasta la Malaquías más de 300 profecías que nos hablaban de la venida del Mesías, que nos hablaban de la venida de Jesús como Cordero. En Miqueas 5:2 nos dice que Jesús
nacería en Belén Efrata. Y el libro de Miqueas fue escrito en el siglo 8 antes de Cristo. Salmos 22, Isaías 53, Génesis 3:15 nos dicen de que Jesús nacería e iría al Calvario y entregaría su vida por ti y por mí. Y se cumplió en el Nuevo Testamento. Jesús fue entregado al matadero, al Calvario, y se cumplió al pie de la letra. Teniendo esto en claro, busquemos en nuestra Biblia el texto central de nuestro estudio. Segunda de Timoteo 1:1-4. También vamos a ver segunda de Timoteo 3 del versículo 14 al 17. La epístola de Timoteo, la primera y segunda, son epístolas, son consideradas epístolas pastorales, escritas por Pablo. El joven Timoteo, un muchacho sencillo, sensible a la voz de Dios, nacido en Listra, su padre griego gentil, su madre llamada Eunice y su abuela Loida, mujeres judías, enseñaron a Timoteo desde su infancia, desde su niñez, el conocimiento y el amor de Dios. Y Pablo, en el segundo viaje misionero, conoció a Timoteo y vio en él unas características preciosas para la predicación del Evangelio. Le vio dones. Y en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, Pablo lo llama mi muy amado hijo. ¡Qué hermoso! Una amistad preciosa. Le tomó tanto cariño que lo apreció como un hijo, una amistad limpia en Cristo. Y entonces ahora Timoteo, en el versículo 3 del capítulo 1 de segunda de Timoteo, dice lo siguiente: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. Qué precioso. Pablo dice que le sirve a Dios con limpia conciencia. Una conciencia sincera. Tenía su corazón en paz con Dios, en paz con el Espíritu Santo, en paz con el prójimo. Y qué bueno decir esto en los días finales de nuestra vida, que le hemos servido a Dios con limpia conciencia. Y luego el versículo 5 empieza a enumerar algunas características de Timoteo. Y dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Esto es poderoso. Decir Pablo de Timoteo, un muchacho joven, y le dice que en ti, que en él, hay una fe no fingida. Y una fe no fingida es una fe decidida, es una fe que no vacila, es una fe que no es llevada por otro viento de doctrina. Pablo sabía que la fe que tenía Timoteo era una fe absoluta en Dios. Una fe que fue transmitida por su madre y por su abuela. Dos mujeres que entendieron que la crianza de un hijo era enseñarle el temor y el amor a Jehová.
Y Timoteo aprendió esto en la vida suya. En el versículo 7 el apóstol Pablo sigue diciendo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. ¿El don de qué? Del Espíritu Santo. Porque Timoteo tenía en su juventud el Espíritu Santo y por eso él se había hecho sensible a la voz de Dios. Porque el Espíritu Santo lo conducía a toda verdad. Porque cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, somos personas diferentes a la multitud. Aviva el Espíritu Santo, ese don que hay en ti. Y luego en el versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Él le dijo a Timoteo que como Timoteo tenía el Espíritu Santo, Dios no le daba a él el espíritu de cobardía. No tenía el espíritu de cobardía para predicar la palabra. El Señor hoy necesita hombres y mujeres como tú, que tengan una fe no fingida, que tengan el Espíritu Santo en su vida y que no tengan un espíritu de cobardía, sino de dominio propio para predicar la palabra de Dios. Y me encanta el versículo 12, me emociona, cuando Pablo le dice a Timoteo en el versículo 12: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¡Qué lindo! Pablo no se avergonzaba. ¿De qué? Del Evangelio. ¿Te avergüenzas tú de decirle a tus amigos que estudias la Biblia? ¿Te avergüenzas tú de que tus vecinos, tus padres, tus amigos, tus compañeros de trabajo se den cuenta que tú estás yendo por el camino de la salvación y estás estudiando la palabra de Dios? Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque estaba seguro que cuando Jesús viniera por segunda vez, Él se levantaría al sonido de la trompeta y iría con Jesús hacia la patria celestial. No me avergüenzo. Ahora vayamos a nuestra Biblia, capítulo 3 de segunda de Timoteo, en el versículo 14, que nos sigue diciendo: pero tú persiste, tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. El 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te hacen sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Por lo cual tú persiste. ¿Persiste en qué? En estudiar las sagradas escrituras. Y le recalca: porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. No sé desde cuándo tú estudias la Biblia. Si desde la niñez, si eres joven, si eres una persona adulta, si eres una persona de edad, no sé. Pero sí te quiero decir, amigo y amiga que me escuchas, persiste en lo que has aprendido en la palabra de Dios. Persiste en amar al Cordero de Dios. Persiste en amar y deleitarte en el estudio de la Biblia. Persiste. No permitas que cualquier obstáculo se oponga en tu vida y en la relación con Dios al estudiar la palabra de Dios.
persiste en lo que has aprendido desde la niñez. Y luego el versículo 16 le sigue diciendo, porque toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? Toda. He oído algunas personas que creen solamente en las epístolas de Pablo, o creen que solamente el Nuevo Testamento fue inspirado, o que tal vez el Antiguo. Pero déjame decirte a la luz de la Biblia que el Señor dice en su palabra, en la versión Reina Valera del 60, de que toda la escritura fue inspirada por Dios, no un pedazo. Toda la escritura fue inspirada, ¿por qué? Por Dios. Y mira lo que sigue diciendo, los beneficios que tenemos al leer la Biblia. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es útil para enseñar. La Biblia me enseña los acontecimientos del mundo. Me enseña en dónde estoy parado en la historia del mundo y hacia dónde voy. La Biblia es la que me corrige, me enseña en qué estoy mal y en qué estoy bien. La Biblia me motiva a cambiar mi vida. La Biblia, la palabra de Dios. Y quiero compartir contigo lo que dice Romanos capítulo 15, el versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Quién nos da esperanza? Jesús, a través de la Biblia, nos da, a fin de que por la consolación de la palabra de Dios, del estudio de ella, nos da esperanza. Y se escribieron antes que tú y yo naciéramos. Porque es la Biblia la que nos da la esperanza en Cristo Jesús. Me encanta el texto de San Juan 5:39, donde me dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar es desmenuzar, cavar, buscar, investigar, como el minero que va a la mina y cava y cava y cava hasta encontrar la joya que está buscando. Y cuando la encuentra y la ve sucia, deteriorada, la toma, la lava, la limpia y se da cuenta que es una joya preciosa. Así tenemos que ser nosotros, los cristianos, los que tenemos sed del Evangelio, los que estamos buscando la salvación. Buscar en la Biblia, investigar aquí, un poquito allí, un texto aquí, cavar hasta encontrar la verdad, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos muestra las verdades, las joyas, las gemas que todo ser humano necesita para ser salvo. Cavar la Biblia es lo que nos da vida en Cristo, es lo que te mantiene, es lo que nos alimenta, es lo único que nos da vida eterna. Amiga y amigo querido, quiero decirte algo que va a suceder en tu vida. Que si tú lees la Biblia como Timoteo, vas a tener una fe no fingida. Como Pablo, vas a no avergonzarte del Evangelio, a tener una limpia
conciencia, porque la lectura de la Biblia nos lleva por el camino de la vida eterna. La Biblia es la que nos edifica. Recordemos que la Biblia por todas las edades del planeta Tierra ha sido el libro de los libros. Que nada, que ningún libro sustituya la lectura y el estudio de la Biblia. Porque la Biblia nos lleva por el camino de la salvación y es la que da testimonio de Dios. ¿Y sabes qué? En el cielo no tendremos la Biblia, porque todo se habrá cumplido. Hoy es el día de leer la Biblia, aprender, porque un día la Biblia no la tendremos. En los tiempos de la Reforma vivió Martín Lutero, un monje, un fraile, que en el deseo de la salvación tomó la Biblia y la leyó. Y en ella encontró las respuestas a sus dudas, a sus inquietudes espirituales. Y un día a este monje, a Martín Lutero, lo llevaron ante un concilio y le dijeron que se retratara de las cosas que decía en la Biblia. Y él se paró erguido y dijo: no quiero ni puedo, porque la lectura de la Biblia cautiva, impresiona mi conciencia. Amigo y amiga, yo deseo de todo corazón que la lectura de la Biblia cautive, impresione la conciencia. Que la enseñes no con cobardía ni con miedo, sino con ánimo, con dominio propio y con una fe decidida en Cristo Jesús. Deleítate en el estudio de la palabra de Dios. La próxima vez que nos veamos, vamos a estudiar ese tema maravilloso que se titula Confesión y Perdón. Oremos. Oh Padre eterno, poderoso, qué bueno saber que nos has dejado la carta más linda, más poderosa de amor. Gracias, Señor, porque no nos has dejado en secreto y a través de ella nos has mostrado el plan de salvación que tú has dejado para el hombre. Hoy, Señor, bendícenos y cuídanos y que podamos deleitarnos en el estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amigo querido.